ahí lo confirma. Ahí sí, ya. Y les voy a compartir pantalla. No requiere seleccionar qué onda. Ya. ¿Ven ahí la PPT? Ahora sí. Ya, ahí está. Ya, que bueno, como ayer, ¿cierto? Les conversé un poco en general de lo que era el curso, de cómo estaba estructurado. Y hoy día, ¿cierto? Ya partimos con lo que es la primera unidad. Y en particular, como les decía ayer, hay que hacer un poco en paralelo, en realidad, un repaso, ¿cierto? De lo que fue la unidad 3 del año pasado. Y, o sea, del semestre pasado, no del año pasado, de optimización. ¿Cierto? Que era, por una parte, modelamiento y resolución en software, que obviamente eso vamos a volver a ocuparlo, pero también del método simplex, que en realidad, ¿cierto? Es el método que se emplea para solucionar ese tipo de problemas. Y dentro de eso, bueno, nosotros al principio de la unidad, digamos, el año pasado, o sea, dale con el año pasado, el semestre pasado, les mostré un poco cuál era la lógica de cómo funcionaba, ya cómo que era un poco eso, el procedimiento que seguía, ¿cierto? Donde buscaba las soluciones y ese tipo de cosas. Aquí necesitamos un poco recordar eso, ¿ya? Porque lo que vamos a ver ahora de análisis de sensibilidad tiene mucho que ver, pues, en realidad con esa estructura en el fondo, que sigue, ¿cierto? El método que se aplica para solucionar estos problemas. Así que es importante recordar un poco el cómo funciona, cómo encuentra la solución, qué cosa es, por ejemplo, la región factible, ¿cierto? Que es una de las cosas que en su momento vimos, y así, ¿cierto? De varios otros conceptos y acordarnos un poquito del comportamiento del modelo también, ¿cierto? Ahora bueno, vamos a ver un ejemplo, ¿cierto? Que también fue un ejemplo, de hecho, que vimos el semestre pasado en optimización, pero una para acordarnos, ¿cierto? El cómo se formula un modelo, qué significa también gráficamente, ver un poco cómo lo puedo representar, ¿cierto? Qué significan las distintas ecuaciones, ¿cierto? Una perspectiva geométrica que ahí es donde es súper importante para efectos, ¿cierto? También del análisis de sensibilidad que vamos a ver, ¿cierto? Ahí en el gráfico les voy a mostrar varios detallitos, les voy a explicar un poco de manera adelantada, ¿cierto? Todo el tema de la parte de análisis de sensibilidad en realidad. Y si nos da el tiempo más hacia el final, vamos a ir a ver el software, vamos a aplicar este mismo problema, ¿cierto? Que vamos a ver de ejemplo en el software, lo vamos a resolver por Lingo primero, después obviamente también otra clase podemos volver a hacer otro por Excel, no hay problema eso. Y dentro de esa solución de Lingo, vamos a ir a ver algunas partes del resultado, de los datos que entrega Lingo, que hasta digamos, semestre pasado, ¿cierto? No nos interesaba mucho porque el semestre pasado, ¿cierto? Lo que básicamente no queríamos lograr era sobre todo en el fondo la solución, conocer el valor de las variables, ¿cierto? Y no mucho más que eso, o sea, nosotros queríamos enfocarnos hartos en lograr en sí el modelo, en primer lugar, ¿cierto? Poder plantearlo y después, ¿cierto? Teniendo el modelo, resolverlo. Y no era mucho más, ¿cierto? Lo que queríamos tampoco en ese momento. Pero sí, ahora, ¿cierto? Necesitamos hacer un poco más con el modelo, empezar a pensar en las variaciones. Pero primero esas variaciones, ¿cierto? Quiero vérselas en el contexto del modelo en sí, o sea, qué significan las distintas variaciones y cómo, primero, gráficamente, ¿cierto? Ver un poco cómo afecta el problema. Y de ahí vamos a ya ver, ¿cierto? Después en el software donde está esa información,
Y quizás la próxima clase voy a mostrarle algo de la forma algebraica que tiene eso, para que más o menos se hagan una referencia de por qué esas cosas pasan. En el fondo es las ecuaciones, qué es lo que estoy haciendo para que ocurran los cambios de los cuales ya vamos a empezar a hablar hoy, ¿ya? Así que primero, un problema súper típico, ¿ya? Este, de hecho, como le decía, si este lo vimos el semestre pasado y por eso igual parto con un problema que ya les puede resultar familiar en estilo un poco, ¿cierto?, del problema. Además que en este problema es bien fácil o bien claro en el fondo poder ver los detalles posteriormente, ¿cierto? Precisamente sobre los que vamos a trabajar en el semestre, ¿ya? ¿Qué dice este problema? Leamos de acá, ¿cierto? La Window Glass Co. produce artículos de vidrio de alta calidad, entre ellos ventanas y puertas de vidrio. Tiene 3 plantas. Los marcos y molduras de aluminio, ojo, se hacen en la planta 1. Los marcos y molduras de madera se hacen en la planta 2. Y la 3 produce el vidrio y ensambla los productos, ¿de acuerdo? En este esquema, ¿cierto? Debido a una reducción de las ganancias, la alta administración ha decidido reorganizar la línea de producción de la compañía. Se discontinuarán varios productos no rentables y eso, al hacer eso, deja libre, ¿cierto?, una parte de la capacidad de producción de las 3 plantas, lógicamente, para emprender la fabricación de 2 productos nuevos, cuyas ventas potenciales son muy prometedoras. Y esos productos son los que están acá. Producto 1, una puerta de vidrio de 8 pies con marco de aluminio. Producto 2, una ventana corrediza con un marco madera de 4 por 6 pies. Esas son las dos cosas que ellos quieren fabricar en el tiempo, ¿cierto?, que se les va a liberar, ¿cierto?, al discontinuar los otros productos. El producto 1, ¿cierto?, que es esta puerta de vidrio de 8 pies con marco de aluminio, requiere parte de la capacidad de producción de las plantas 1 y 3 y nada de la 2. Lógicamente, ¿cierto? Porque la 1 era para procesar aluminio, ¿cierto? Como dice arriba, ¿cierto? Marcos y molduras de aluminio. Y la 3 es la que hace el vidrio y ensambla los productos. Así que, obviamente, se necesitan esas dos plantas para un producto que es solo de aluminio. Y como la segunda planta hace marcos y molduras de madera, ¿cierto? En ese sentido, este producto 1, que es de aluminio, no tiene nada que ver. Pero el producto 2 es una ventana, ¿cierto?, de corrediza de marco de madera. Y ese producto 2, ¿cierto?, sí necesita trabajo en las plantas 2 y 3. No necesita en la 1, porque la 1 lo que hace, ¿cierto?, es de aluminio. Entonces, acá se necesita solo la 2 y la 3. La división de comercialización ha concluido que la compañía puede vender todos los productos que se puedan fabricar en las plantas. Eso, acuérdense que nos apareció más de alguna vez, ¿cierto? En algún ejercicio por ahí, nos aparecía eso. Básicamente, ¿cierto? Lo que nos decía en el fondo era que ustedes no necesitaban limitar la capacidad o sea, o la cantidad de productos a fabricar de un tipo en particular, ¿ya? Y eso, ¿cierto? A veces sí pasa, porque yo sé, por ejemplo, que el mercado, no sé, pues no me va a comprar más de 300 unidades. Entonces, aunque yo tuviese capacidad de fabricar, por ejemplo, 500, ¿para qué? Si no hay 200 que no voy a poder vender. Entonces, por eso, digamos, a veces se establecen esas restricciones y si no es necesario, porque efectivamente existe mercado suficiente, también por supuesto eso se menciona para estar seguro que uno no está cometiendo un error y que independiente, ¿cierto?, del resultado que salga, uno sabe que efectivamente ese número es posible, es factible de fabricar y de vender, ¿ya? Entonces aquí, básicamente, lo que se dice que en esta frase, ¿cierto?, es que para la capacidad que se libera en el fondo, aunque lo ocuparan completa para cualquiera de los dos productos, esa cantidad, ¿cierto?, que alcancen a fabricar, no hay problema, ¿cierto? En el fondo la van a poder vender, no es necesario ponerle restricciones a eso. Después dice, sin embargo, como ambos productos competirían por la misma capacidad de producción en la planta 3,
En las otras cosas no, porque obviamente ahí cada una tiene su propia, sí, o sea, se dedica a un material específico, ¿cierto? No está claro cuál mezcla de productos sería más rentable. Determinar cuáles tasas de producción deben tener los dos productos con el fin de maximizar las utilidades totales, sujeta a las restricciones impuestas por capacidades de producción limitadas disponibles en las tres plantas. Todavía nos faltan datos, por supuesto, ¿ya? Que son los que están acá. Cada producto se fabricará en lotes de 20 unidades, de manera que la tasa de producción está definida como el número de lotes que se producen en la semana, ¿ya? Aquí yo no, eso para efectos del modelo es como transparente, o sea, yo sé que mis variables deben contar necesariamente lotes, porque las cosas se producen por lotes. Yo no puedo producir menos que un lote, ¿de acuerdo? Entonces, al final, la variable, cada unidad que cuente, va a estar contando lotes. Y después yo sé que ese lote tiene 20 unidades incluidas, digamos. O sea, obviamente, pero es un cálculo que en términos del modelo y de la solución y todo eso no influye, simplemente, ¿cierto?, al lote. Y acá, ¿cierto?, se permite que cualquier combinación de tasa de producción que satisfaga las restricciones, incluso no fabricar uno de los productos y elaborar todo lo que sea posible del otro. Y aquí llegamos, ¿cierto?, a nuestra típica tablita, donde nosotros siempre tenemos como un poco digamos, los datos, ¿cierto?, que finalmente forman, ¿no?, nuestro, digamos, nuestro modelo. Eh, Primera cosa, ¿cierto?, que siempre teníamos que tratar de identificar, lógicamente, era qué cosa era la variable, ¿cierto? ¿Cuál es la variable de decisión? ¿Qué es el número que el modelo que estoy haciendo me tiene que entregar para que, ¿cierto?, yo pueda, obviamente, escribir todas las ecuaciones, pero las ecuaciones las escribo desde esa perspectiva. Y aquí, ¿cierto?, es como evidente, ¿cierto?, que las variables, ¿cierto?, son dos, una por cada producto, y que lo que representan, ¿cierto?, es la cantidad de lotes de cada uno de esos productos que voy a producir, ¿cierto? Sería un X1 y un X2, ¿cierto? X1 para producto 1 y X2, ¿cierto?, para producto 2. Hasta ahí, ¿vamos claro? Sí, profe. Ya. Déjenme aquí escribir algo. ¿Dónde estoy? Un segundo que no veo. Deme un segundo, es que no veo o no está conectada esta cosa. Se desconectó quizás. Deme un segundo, es que no me escribe la pizarra en el fondo. Deme un segundo, si debe ser algún cable medio mal conectado. A ver, va, qué raro. A ver. Y no sé, me habrá salido de acá. Un pequeño problema técnico. A ver. Pero si desconecto esto va a ser peor. Ya sé qué puede ser. Denme un segundo nomás para arreglar esto, porque si no puedo escribir va a ser refome. Pongámoslo de nuevo. Ahí sí, viste, ahí tomo, en realidad era cuando subí la PPT, no lo había tomado en cuenta. Ya, solucionado. Entonces, esto, ¿cierto? Producto 1 para mí sería X1 y producto 2, ¿cierto? Va a estar relacionado con X2. ¿Qué más de la información, ¿cierto? Que aquí me dan. Información básica, ¿cierto? Obviamente, las
en este caso ganancia o utilidades por lote. Porque me dice que mi función objetivo, por ejemplo z, ¿cierto? Obviamente va a ser maximizar las utilidades y la podría escribir como 3000x1, ¿cierto? Más 5000x2. Nuestra típica función objetivo, ¿cierto? De utilidades. Esto también lo podemos escribir como 3x1 más 5x2 y sabemos simplemente que después el resultado que dé lo tenemos que interpretar como miles, ¿ya? Sí, eso obviamente, ¿se acuerdan? Yo una ecuación en particular siempre la podía amplificar o simplificar, ¿cierto? Por algún número para que las cifras fueran más manejables, simplemente, ¿cierto? No influye en el resultado si realmente amplifico, ¿cierto? O simplifico la ecuación completa, ¿ya? Eso no influye porque la relación matemática, ¿cierto? En el fondo se mantiene. Así que desde ese punto de vista, cualquiera de estas dos es en realidad equivalente para efectos de la función objetivo. Y acá, ¿cierto? En esta parte, tenemos nuestra clásica información para hacer las restricciones. ¿Por qué? Las restricciones, ¿cierto? Bueno, ustedes vieron el semestre pasado en optimización que las restricciones pueden representar cualquier cosa. O sea, obviamente pueden ser las más clásicas, siempre son usos de recursos, como en este caso, ¿cierto? Que es la disponibilidad de horas, porque las horas aquí son mi recurso. Y pero variables, o sea, perdón, restricciones pueden ser cualquier clase de relación matemática que ustedes necesiten, porque en eso, ¿cierto? Vimos un montón de cosas distintas. En este caso particular, bueno, es las horas de la semana disponibles, ¿cierto? Y aquí entonces yo tengo 4 horas disponibles para la planta 1, 2 horas disponibles, perdón, 12 horas disponibles para la planta 2 y 18 horas disponibles, ¿cierto? Para la planta 3. Eso es lo que tengo, que fue lo que se liberó en el fondo cuando se discontinuaron esos productos que se decían. Las 4 horas de la planta 1, acuérdense que por el tipo producto, ¿cierto? Solo producto 1 las consume, ¿ya? Y aquí, ¿cierto? Lo que me dice esta tabla es que un lote de producto 1 se hace con 1 hora de esta planta. Me demoro 1 hora de proceso en el fondo en tener ese lote listo. Obviamente el producto 2 no ocupa esa planta, entonces por eso aparece 0. En la planta 2 pasa lo contrario, el producto 1 no la ocupa, ¿cierto? Porque es de aluminio el producto 1 y aquí esta planta es de madera, pero sí, el producto 2 sí ocupa tiempo de esa planta. Y cada lote de producto 2 que yo fabrico me consume 2 horas de las disponibles, ¿cierto? De la planta 2, ¿de acuerdo? Y de eso yo tengo hasta 12 horas disponibles. Si lo vemos así, solo mirando estas dos, así aisladas, ¿cierto? Podríamos decir que de la planta 1, por ejemplo, y del producto 1, en realidad, ¿cierto? Podríamos alcanzar a hacer 4 lotes, ¿cierto? Con esas 4 horas que están ahí disponibles. Y del producto 2 podríamos alcanzar a hacer, ¿cierto? 6 lotes con esas 12 horas disponibles, con lo que aquí me parece de consumo, ¿cierto? Y la capacidad libre que tengo. Y acá, ¿cierto? Tengo la planta 3 con 18 horas libres. Y aquí es cierto es donde viene la decisión un poco, ¿cierto? Si yo tuviese, por ejemplo, ya, esos máximos que les dije, 4 lotes del producto 1 y los 6 lotes del producto 2, si lo reemplazan aquí, ¿cierto? Si lo ven en esta ecuación, sería, ¿cierto? 3 por 4, 12, más 2 por 6, que también es 12. O sea, si hicieran lo que estas dos primeras ecuaciones, ¿cierto? Les dicen, en realidad necesitarían 24 horas en total. Y eso no se puede, tienen 18. Así que claramente aquí ustedes van a tener que elegir eh, qué mezcla específica de producto 1 y 2 hacen, ¿cierto? Para que esas 18 horas se aprovechen, lógicamente, a la de mejor manera posible.
y es la mejor manera posible, ¿cierto? En realidad, lo que maximiza las utilidades. En apariencia, ¿cierto? Eso también lo vimos en algunos ejemplos el semestre pasado. En apariencia, ¿cierto? Uno podría creer que siempre el que tiene más utilidades es el que se va a privilegiar, ¿ya? Pero no siempre es tan directo. Aquí, bueno, en este ejemplo después veremos el resultado. Y muchas veces es así, lógicamente, pero acuérdense que siempre es súper dependiente de los recursos que consume los productos, porque en realidad si esa utilidad mayor la logro, pero también consumiendo muchos recursos y resulta que otro producto quizá me da menos utilidad, pero consume también poquitos recursos, a veces es mejor solución, ¿cierto? Fabricar harto del producto que tiene poquita utilidad, pero también consume poco, que del producto que tiene harta utilidad, pero consume harto. Y eso es lo que uno nunca sabe, ¿cierto? Cuando uno está haciendo estos modelos, uno nunca sabe exactamente cómo se va a dar. Así que por eso hay que hacer el modelo en el fondo y dejar que esto sea lo que decida, ¿cierto? La combinación específica. Y de estas combinaciones, o sea, de estos coeficientes, ¿cierto? Donde me salen las restricciones. Po. Aquí, ¿cierto? En el caso, esta primera restricción, ¿cierto? Yo tendría 1 hora de consumo por lote. X1 es la cantidad de lotes del producto 1 que voy a hacer, entonces esto sería, ¿cierto? El tiempo total, la multiplicación es el tiempo total que yo utilizo, y eso es lo que no puede pasar de 4, ¿cierto? Y eso sería para la planta 1. Qué horrible, esto es un 1, planta 1. En la otra es 2 por X2, ¿cierto? 2 horas por cada lote, X2 me cuenta cuántos lotes de producto 2 yo hago. Entonces, 2 por X2 es el tiempo total que yo consumo la cantidad de lotes que hice, y eso no puede pasar de 12. Y esa es la segunda, ¿cierto? Esta es la primera, la segunda y la tercera es esta. Esta es la que combina ambos. 3 horas de proceso para el producto 1 por cada lote, 2 horas de proceso para el producto 2, ¿cierto? Por cada lote. Y esto es lo que no puede pasar de 18, ¿ya? Eso es, en el fondo, ¿cierto? Mis restricciones. Las 3 restricciones, ¿cierto? En el fondo son de capacidad, ¿cierto? Y aquí mi recurso, ¿cierto? Es la cantidad de horas que yo tengo disponibles para poder producir, ¿cierto? Y todas bueno, no hay más restricciones que esa. Y la otra es la función objetivo, ¿cierto? Simplemente que es maximizar las utilidades. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna duda? ¿Se acuerda más o menos de esto? Sí, profe. Se entiende. Ya. Ahora, vamos a ir a esta versión gráfica, que aquí es donde ya, primero, bueno, tenemos que acordarnos qué figura nos crea en realidad un modelo, ¿cierto? ¿Qué es lo que define el modelo? Y dónde, ¿cierto? Es que se busca también aquí la solución, ¿ya? Em, dentro de, digamos, obviamente, hay dos cosas, el modelo, digamos, está hecho de dos partes en el fondo. La función objetivo es una cosa, que la vamos a dejar de analizarla ya en un segundo lugar, ¿cierto? Y vamos a partir en realidad acordándonos qué es lo que las restricciones significan, ¿de acuerdo? Ese es como nuestro primer objetivo, tratar de entender qué es lo que las restricciones definen. Y aquí, bueno, acá arriba, ¿cierto? Tenemos el modelo que acabamos de escribir al otro lado, ¿cierto? Completo, con unas cositas adicionales, ¿cierto? Que, si las recuerdan, ¿cierto? Eran estas, que las variables se definen como mayores o iguales a 0, ¿ya? A ver, si se acuerdan, ¿cierto? No es que siempre se definirá en mayores o iguales a 0. Si una variable puede ser, por ejemplo, libre de signos, ¿cierto? Puede tomar valores negativos o puede estar restringida, ¿cierto? A ciertos valores máximos y mínimos. Y esos máximos y mínimos podrían ser positivos, negativos, cualquier cosa, ¿ya? Da lo mismo. Eso, obviamente las variables siempre son libres completamente de,
de tener en el fondo los, digámoslo, los valores que para efectos del modelo necesiten. Eso no es realmente una restricción. Pero si no es así, en realidad, lo que siempre, siempre igual hay que hacer en el fondo es decir en el modelo, ¿cierto? Yo siempre debo decir en el modelo em, cuál es el dominio de la variable en el fondo, qué valores puede tomar. Porque una cosa es la parte de arriba, ¿cierto? Aquí la función objetivo y las tres restricciones, ya, eso me define casi todo el modelo. Pero también es parte de la definición de los modelos. em, digamos, ¿cómo se llama? Su dominio, ¿cierto? Los valores que puede tomar. Eso también es parte de la definición correcta del modelo. Entonces, no necesariamente lo tengo que mencionar. Así que aparece x1, x2 mayor o igual a 0. ¿Qué cosa ahora me definen? Las restricciones, ¿cierto? Y estas variables de dominio. Primero las variables, ¿cierto? Al decir, ¿cierto? Que sea mayor o igual a 0, x1 y x2, en este gráfico, ¿cierto? Ahora aquí podemos graficar porque nuestro modelo tiene dos variables nomás. Si ya tuviera más, no se puede, ¿cierto? Con tres, bueno, se puede tridimensional. Y de ahí en adelante, la verdad es que ya no se puede graficar, pero técnicamente es lo mismo, ¿ya? O sea, son planos multidimensionales que no son graficables, pero el comportamiento es exactamente lo mismo, ¿ya? Aquí, x1 mayor a 0, ¿cierto? Esto es x1, ¿cierto? Este eje es x1, ¿de acuerdo? X1 mayor a 0 es desde este eje, y esto también incluye, por supuesto, la parte negativa, es simplemente todo, ¿cierto? De aquí para allá. Todos los valores de x1 de ahí para allá. Solo que descarta es todos los valores de aquí a la izquierda, los valores de x1 negativo, ¿ya? Pero solamente eso descarta. De aquí para, desde ese punto del eje para la derecha, todo lo que quiera. Y x2 mayor o igual a 0, lo que define, ¿cierto? Es que de aquí para arriba, ¿cierto? Porque este otro eje es x2, de ahí para arriba, todos los números, ¿cierto? Son los que cumplen con ese valor. Entonces, que x1 y x2 sea mayor a 0, en el fondo, los deja a ustedes con todo este cuadrante, ¿cierto? El definido por estos dos ejes como habilitado para hacer en esa parte donde ustedes busquen en el fondo la solución de esto, ¿ya? Y ahí es donde aparecen las restricciones, ¿ya? Las dos primeras, ¿cierto? Son las más simples. Primero, x1 menor o igual a 4. Eso, ¿cierto? En este, digamos, en este esquema, ¿cierto? X1, ¿cierto? Es este eje. 4 está aquí, por supuesto. Y aquí acuérdense que lo que hacíamos si queríamos graficar esto, primera cosa que necesitábamos definir era el borde de esto, ¿cierto? Que es el límite. Y ese límite es la igualdad, ¿no es cierto? Es x1 igual a 4. Ese punto en particular, x1 igual a 4, es esta recta, ¿ya? Toda esa recta para arriba son los puntos donde x1 es 4. x2 puede ser cualquier cosa, porque en realidad lo que estoy ahí definiendo es que x1 es el que tiene que ser 4. Así que es la recta completa. Y como la inecuación, ¿cierto? Esto acuérdense que es una inecuación menor o igual. La inecuación dice que todos los valores que sean menores a 4 o iguales a 4 desde 4 para abajo, o sea, de aquí para acá, son los que satisfacen, ¿cierto? Esa restricción en particular, ¿ya? La segunda, 2x2 menor o igual a 12, si eso ustedes lo despejan, ¿cierto? En el fondo es equivalente a que x2, ¿cierto? Sea menor o igual a 6. Pasa el 2 dividiendo el 12. O sea, con eso se puede hacer sin ningún problema. Les queda simplemente x2 menor o igual a 6. Y es, ¿cierto? Esta recta que está acá. Y la otra que está acá arriba, ¿cierto? Esta de aquí. Y esa recta siempre son algo, x1, algo, cualquier valor de x1 y 6. El segundo valor siempre es 6, que es x2. Entonces, esa es la recta. Y de esta recta para abajo, en el fondo, ¿cierto? Aquí podemos dibujar, de ahí para abajo son los valores que cumplen con que x2 sea menor o igual a 6.
todos esos valores, ¿cierto? Lo cumplen. Hasta este momento, solamente considerando esas cuatro cosas que hemos visto, x1 mayor o igual a 0, x2 mayor o igual a 0, x1 menor a 4 y x2 menor o igual a 6, que es lo mismo, ¿cierto? Que x2 menor o igual a 12. Lo que tengo definido con eso, o los puntos que cumplen con todas esas exigencias, ese es el tema de las restricciones, ¿cierto? Es en el fondo el rectángulo, ¿cierto? El rectángulo que aquí se forma. Por una parte, ese rectángulo, una esquina es el 0, 0, la otra es el 4, 0, la otra esquina es la de allá arriba, ¿cierto? 4, 6, y la otra esquina es la 0, 6. Todo lo que esté dentro de ese rectángulo cumple con las restricciones, ¿cierto? De que las variables sean mayor o igual a 0, y con las dos primeras restricciones, ¿cierto? De este problema. Acuérdense que una solución factible para estos problemas, ¿cierto? Son puntos que satisfacen todas las restricciones, ¿ya? Así que hasta ahí, hasta lo que hemos visto, ¿cierto? Esos puntos de este rectángulo, ¿cierto? Todos los puntos que están adentro y los bordes satisfacen todas esas, ¿cierto? Restricciones. Y ahí llegamos a la última, ¿cierto? A la tercera, aquí a la tercera restricción, ¿cierto? Que esa es un poquito especial, ¿cierto? Porque las otras dos que tenemos aquí, ¿cierto? X1 menor o igual a 4 y 2x2 menor o igual a 12, en el fondo, ¿cierto? Eh, son restricciones, ¿cierto? Que básicamente son paralelas a algún eje, ¿cierto? No, son perfectamente paralelas, ¿cierto? Entonces, no tienen, ¿cierto? Una pendiente intermedia, en realidad, ¿cierto? Y esta otra sí tiene, ¿cierto? Y acuérdense que aquí nosotros el procedimiento que habitualmente teníamos que hacer era primero, ¿cierto? Dibujar la recta donde se daba la igualdad de la ecuación que estoy analizando. Entonces, porque esa recta que da la igualdad en el fondo es esta, ¿cierto? La que está ahí. Acá arriba, ¿cierto? Está escrita 3x1 más 2x2 es igual a 18, es esa recta. Si esa recta, o mejor dicho, visto como recta, ¿ya? Lo que ustedes tendrían, ¿cierto? Es esto, x2, ¿cierto? Que es como mi típico eje ahí, sería igual a menos 3x1 dividido por 2, ¿cierto? ¿Cierto? Más 18, también, ¿cierto? Dividido por 2. ¿Cierto? Porque estoy despejando esta misma ecuación que está acá arriba, ¿cierto? A ver, esta que está aquí. Si yo despejo x2 para hacer la ecuación de la recta, en el fondo, me queda esto, ¿cierto? Paso 3x1 al otro lado, me queda menos 3x1. Y después el 2, ¿cierto? Lo paso dividiendo todo y me queda esto, ¿cierto? Menos 3 medios x1, ¿cierto? Más 9, en el fondo, ¿cierto? 18 dividido por 2. Y esa ecuación, primera cosa, ¿cierto? Esto, menos 3 medios, ¿cierto? Es pendiente negativa, ¿de acuerdo? ¿No se acuerdan que algo vimos también en optimización? Em, digamos, la pendiente negativa, ¿cierto? A ver, aquí hagamos un mini gráfico. Pendiente negativa son las rectas que se mueven así, ¿cierto? Pendiente positiva son las que se mueven así, que a la medida que se van a la derecha, ¿cierto? Las positivas van creciendo, las negativas van decreciendo. Esta es una pendiente negativa, entonces que a la medida que se muevan a la derecha, en el gráfico, aquí lógicamente que el valor de la otra variable va a ir disminuyendo. Y este coeficiente, ¿cierto? Acuérdense, es lo que se llama el coeficiente, ¿cierto? De posición. Sí, sí, se acuerdan ya de algebrado. De esto, obviamente, cuando les deben haber enseñado en enseñanza media, probablemente hacer estos gráficos, ¿cierto? Les nombran esas cosas. Y ese número que acompaña, ¿cierto? A la ecuación es el coeficiente de posición, porque es el que determina que esta recta esté ahí, ¿cierto? Y no esté ni más allá ni más acá, ¿ya? En el fondo,
establece que su posición en el espacio esté, ¿cierto? Sea en esa ubicación en particular. Si yo modifico lógicamente esta constante, se me va a mover a la derecha o a la izquierda, dependiendo cómo la modifique, ¿cierto? La inclinación de esa curva, ¿cierto? La dan el coeficiente que acompaña a x1. Y ese menos 3 medios, ¿cierto? En realidad está hecho de los coeficientes de x1 y x2 en la restricción, ¿ya? Acuérdense de eso, porque después cuando lleguemos, ¿cierto? A la parte de análisis de sensibilidad, ahí les va a hacer sentido, ¿cierto? En el fondo, los cambios que hacemos y las cosas que afectan esos cambios que hacemos. Tiene mucho que ver con esto que les estoy explicando, ¿cierto? Los cambios que se producen en el fondo cuando variamos, ¿cierto? De alguna manera el modelo, que es lo que nos va a interesar ahora en este curso. Eso es, bueno, esta recta es esa. Y si la paso a inecuación, ¿cierto? Porque en primer lugar yo hago esta recta para definir el límite, ¿cierto? ¿Dónde está esa recta dibujada como límite? Pero de ahí tengo que fijarme en los puntos que cumplen con el menor o igual a 18. Y esos son todos los puntos de aquí para acá. Y obviamente de aquí para acá y también arriba, ¿cierto? En esa otra parte, también los que están de ahí para allá. Siempre son todos. Ahora, ¿cuál es el tema? Que eso también debe necesariamente conversar, ¿cierto? Con las otras ecuaciones. También tiene que cumplirse que x1 sea menor o igual a 4. Debe cumplirse que 2x2 sea menor o igual a 12. Y que también la que recién hicimos, y además de eso, que x1 y x2 sean mayores o iguales a 0. Entonces, cuando todo eso se da realmente, ¿cierto? De manera simultánea, en el fondo, lo que tengo finalmente es esto, lo que aparece aquí como región factible, ¿cierto? Y esos puntos, ¿cierto? Lo que aquí aparece como región factible son los que finalmente satisfacen, ¿cierto? Todas las restricciones que tiene el problema, que era lo que a mí me interesaba, ¿cierto? Y lo que yo estaba buscando. Así que, a ver, aquí donde estoy. Espera que no veo dónde está el puntero. Dame un segundo hasta que lo pille aquí. Ya. Todo esto, ¿cierto? En el fondo es la región factible. Todos los números que están adentro de esto y en el borde, por supuesto, satisfacen todas las restricciones del problema, ¿ya? Entonces, la solución va a estar lógicamente ahí. Lo que sí, acuérdense, y eso también en su momento se los expliqué, digamos, el método simplex, que en su momento les expliqué un poco cómo funcionaba, ¿cierto? Lo que hace, acuérdense que también funciona en base a resolución de sistemas de ecuaciones, básicamente lo que aplica es Gauss-Jordan, ¿ya? Y eso lo que implica en el fondo para esta representación gráfica, ¿cierto? De este mini problema, es que el método simplex busca las soluciones en los vértices, ¿ya? Por definición, ¿cierto? Y por estructura del modelo, por la forma en que está hecho, ¿cierto? Y las reglas con las cuales estos modelos se construyen, necesariamente, ¿cierto? Y ustedes ahí no tienen que hacer ni un esfuerzo, en el fondo, siempre es así. O sea, el óptimo, en el fondo, va a estar necesariamente en un vértice, en el extremo del área factible. Necesariamente es así, siempre va a ser un vértice. Puede, por casualidad, que en realidad tome un segmento completo, por ejemplo, ahí del 2,6, ¿cierto? Hasta el 4,3, ¿ya? Que todo ese segmento, por ejemplo, que está aquí, toda esta parte, que todo en paralelo y que está marcando todo esto, ¿cierto? De aquí a acá, lo tome como solución. Puede que eso pase, pero sigue tomando, entre comillas, el borde del área factible. Y de hecho el método simplex en esos casos como este, lo que va a hacer es pararse en alguno de los dos vértices, o sea, o va a llegar al 4,3 o va a llegar al 2,6, ¿ya? Y ahí les va a decir que está en el óptimo. Y ahí hay otras señales, ¿cierto? Que en su momento algo les mencioné,
en qué fijarse para saber que en realidad esto tiene múltiples soluciones, que en realidad es un segmento y no solamente un valor, ¿ya? Pero de todos modos, o sea, siempre la solución va a estar en el borde del área factible, ¿ya? Y le menciono eso porque eso tiene que ver también con otro de los cambios que vamos a ver, que es la función objetivo. Hasta el momento está todo claro. Explico algo de nuevo, porque ahora les voy a explicar un poco qué pasa cuando uno altera las restricciones, ¿ya? Pero por el momento está claro. ¿Sí? ¿No? No. Ya, bueno, supongo que sí. Ya. ¿Qué cosa, cierto? Ahora bien, esto ya tiene que ver, cierto, con lo que les decía de de lo que es el análisis de sensibilidad en sí, de lo que vamos a trabajar en este curso. Eh, por ejemplo, si estamos pensando en la planta 1, ¿cierto? Lo que me dijeron, ¿cierto? Era que originalmente yo tenía libre, ¿cierto? 4 horas, ¿cierto? Ok, perfecto, 4 horas. Ese 4 horas, ¿cierto? Aquí en digamos, en este gráfico se representa con esa recta, ¿cierto? Esta recta que es perfectamente perpendicular, ¿cierto? Al eje de x1, en el fondo. Eso es x1 igual a 4, que es el límite. Y de ahí, ¿cierto? A la izquierda es lo que es x1 menor o igual a 4, que es todos los valores que puede tomar. Ahora, imagínense que me dicen después que en realidad la estimación quedó mal hecha. Y no son 4 horas, sino que, por ejemplo, por decir algo, son 3. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría? Para efectos, ¿cierto? De esta región, de esto, lo que estoy viendo como región factible original, ¿cierto? En realidad, lo que pasaría es que esta recta de esta posición donde está ahora se movería para acá, ¿cierto? Se iría para acá y terminaría aquí, donde está, ¿cierto? El x1 igual a 3. Y la región factible sería de aquí para allá, ¿cierto? Y toda esta parte que antes era región factible ya no sería más, en realidad, ¿cierto? Y la región factible se me achica. El vértice 4,3 ya no es parte de la región factible, sino que aquí este otro punto que está ahí, ¿cierto? Es el que pasa a ser mi nuevo vértice y me queda un área factible más chiquitita. Eso es, ¿cierto? Si yo reduzco en el fondo la cantidad de horas disponibles, ¿cierto? En en lo que es, ¿cierto? La planta 1. Al revés, si yo aumentara, me dicen, no, no eran 4 horas, sino que eran 5, perfecto, ni un problema, ¿cierto? Y ahí lo que pasa es que esta recta, ¿cierto? Se me corre más para allá. Por ejemplo, si no es 4, sino 5, ahora aquí yo tendría el límite y ahora todo esto también sería región factible y mi vértice estaría ahí, ¿cierto? Y otro vértice sería ahí. 4,0 también deja de ser vértice y ahora sería 5,0 el nuevo vértice. Y todo el resto, ¿cierto? Pasa a ser región factible, ¿de acuerdo? Porque ahora de aquí para allá, ¿cierto? Es la que cumpliría con ese x1 menor o igual a 5. Y anotemos eso. Esto sería x1 menor o igual a 5. Y esta otra de acá sería x1 menor o igual a 3. ¿Ya? Eso es lo que pasa si es que yo, por ejemplo, en este caso súper simple de x1 menor o igual a 4, yo altero la cantidad de horas disponibles, ¿cierto? Digamos, de ese recurso, ¿ya? Con 2x2 menor o igual a 12 pasa lo mismo, ¿cierto? Si no son 12 horas, son menos, ¿cierto? Lo que va a pasar es que esta recta, ¿cierto? Se va a ir para allá. Si son más de 12 horas, esta recta se va a ir para arriba, ¿cierto? Y obviamente eso va a cambiar. Este 2,6 ya no va a ser, ¿cierto? El punto ahí de vértice, sino que va a estar más arriba o más abajo, dependiendo, ¿cierto? A dónde se mueva,
según el cambio de recursos que yo hice, ¿ya? Y también, bueno, este 0,6 deja de ser también ahí el punto de intersección, sino que también, ¿cierto? Se va a mover para arriba o para abajo, según lo que se esté moviendo también ese 2x2 menor o igual a 12, ¿ya? Eso con esta, ¿cierto? Es un poco más fácil ver. Pero también, ¿qué pasa? Y esto aquí, ¿cierto? Es importante en el fondo, porque después, ¿cierto? Cuando ya lleguemos al software y les voy a mostrar dónde está esta información, ahí se van a dar cuenta que hay el gran pero, digamos, de cuando se hace también análisis de sensibilidad. Pensemos de nuevo en lo que es el x1 menor o igual a 4, ¿ya? Yo, si le empiezo a dar más horas a esto, ¿cierto? Ya dibujamos aquí x1, ¿cierto? Menor o igual a 5, que sería esa. Yo podría llegar, por ejemplo, a x1 menor o igual a 6, ¿cierto? Que sería aquí. Esto sería, ¿cierto? x1 menor o igual a 6. Y de ahí para allá todo sería región factible. Pero también, ¿cierto? Tiene que respetarse el hecho de que 3x1 más 2x2 sea 18 menor o igual a 18. Entonces ahí, si tengo x1 menor o igual a 6, esto también pasa a ser, ¿cierto? Región factible y de ahí para allá, todo. Pero como que este vértice que originalmente era, ¿cierto? 4, 3, en mi primera versión, ¿cierto? Con x1, ¿cierto? Menor o igual a 4, cuando x1 pasa a ser menor o igual a 6 como restricción, esto se llega a correr y se fusiona con este otro, ¿cierto? Y me llega ahí al extremo. Y todo por este lado, en el fondo, como que estos dos se fusionan, ¿cierto? O uno desaparece, si lo quieren ver así. Porque me moví con el X1, agrandé tanta la disponibilidad de horas de esa planta 1 que me llegó aquí al borde, ¿cierto? Y por lo tanto, bueno, se fusiona, pero también aquí lo otro importante es, si ustedes aumentaran más allá de 6 ¿cómo se llama? El, la disponibilidad de horas, ¿cierto? De la planta 1, por ejemplo, si fueran 7, si fueran 8, si fueran 9, por ejemplo, aquí, x1 menor o igual a 9. Perfecto, el menor o igual a 9 va a ser de ahí para allá. Pero la región factible, ¿me cambia en algo desde el x1 menor o igual a 6 o no? ¿O da lo mismo cuanto más le dé de ahí para allá? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien por ahí? No hay nadie, parece. Sí, no, sí, no, profe. Ah. Si ya me paso de x1 menor o igual a 6, si doy más de 6 horas de capacidad, ¿me cambia en algo la región factible? Eh, 6, 9. Sí, ¿Por qué? Porque acuérdate que la región factible es la zona que todas las restricciones tienen que respetar simultáneamente. sí. Ya. Mira, en realidad, Sí, una vez que pasa el 6, como que da lo mismo, porque en el fondo, igual, o sea, x1 menor o igual a cualquier cosa más de 6 en el fondo, ok, va a ser de aquí para allá, por ejemplo, aquí va a ser menor o igual a 8, menor o igual a 7, pero toda esta parte que es mayor a 6, en realidad igual es inactiva en el fondo para efectos del problema, porque ahí es esta otra recta, ¿cierto? Que es la 3x1 más 2x2 menor o igual a 18, como tiene que respetar esa también, ¿cierto? Resulta que de aquí, o sea, todas estas otras aquí, desde el 6 para arriba,
en el fondo, de todos modos, o sea, por sí sola no pueden tomarse valores de esa zona, porque tiene por lo menos que también llegar al borde de esta otra para empezar a respetar también esa restricción. Entonces, yo aunque siga aumentando aquí de 6 para arriba, en la región factible ya no cambia, porque es de hecho lo que se llama una restricción, se le da varios nombres realmente en exceso, si quiere, ¿no? Ahí tiene como varios nombres, porque es literalmente una restricción irrelevante. Suena como feo, pero es así, o sea, porque no restringe, realmente no restringe. Es, por ejemplo, si decir que un gráfico así, ponte que esta sea mi región factible con 3 restricciones, ¿cierto? Más las mayores iguales a 0. Es como que yo hiciera una restricción que pasa por acá. O sea, esto es mi región factible con estas restricciones construidas. Y esta otra que está por acá lejos, ya, es restricción de ahí para acá, pero está tan lejos que al final no influye. O sea, yo esta la podría eliminar y sigo teniendo la misma área factible que tenía al principio. Y eso es lo que pasa con X1 si se pasa de 6 horas disponibles. No restringe nada en realidad. Son otras restricciones las que realmente me forman el área efectivamente factible donde tengo que buscar soluciones, ¿ya? Eso aquí, y eso pasa aquí desde 6 en adelante. Eso es súper importante para lo que vamos a ver en este curso y más adelante. También, ¿cierto? Les voy a mostrar en el software donde específicamente esa información sale. El saber efectivamente, ¿cierto? Que, por ejemplo, aquí X1 menor o igual a 4, ok, el resultado les va a decir cierta cosa, pero también aquí, ¿cierto? Yo necesito saber, de alguna manera, hasta dónde la puedo mover, ¿de acuerdo? Para la derecha o para la izquierda, para las dos cosas, ¿cierto? Sin que produzca en realidad un cambio significativo en la región factible, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque si produce un cambio significativo en la región factible, lo que puede pasar, ¿cierto? Es que eso también altere la solución. En realidad ya es un tema que tiene que ver con la solución, no diría con la factibilidad de la solución, pero sí altera tanto la forma de la región factible que la información que tengo en ese momento de la solución al problema podría ya no ser válida. Ese es el tema, que ha cambiado tanto la región factible que quizás la solución que yo tengo ya no es la solución realmente óptima. ¿Por qué? Y tengo que, obviamente, volver a calcular la solución para saber si efectivamente cambió y qué tanto. Puede, de hecho, que la solución siga siendo la misma, ¿ya? Pero ahí vamos a ver que análisis de sensibilidad, lo que me dice en realidad, en estos casos en particular, cuando hago esta clase de cambio, ¿cierto? Que es un cambio en un recurso, lo único que me está diciendo es que si yo muevo el recurso dentro de ciertos límites, me puede seguir asegurando, ¿cierto? Que la solución va a estar conformada por ciertas variables dentro de ese rango. Si me salgo de ese rango, en realidad no es que no tenga solución ni nada, simplemente lo que dice, entre comillas, es como no sé qué pasa, ¿ya? Eso es como lo que el software y el método dice, simplemente no puedo saber, está más allá de lo que puedo apreciar en un determinado momento, ¿cierto? Con la información que tengo disponible, ¿ya? De eso se trata un poco. En este caso, bueno, como aquí 1 menor o igual a 4 es una ecuación simple, 2x2, ¿cierto? Menor o igual a 12 también. ¿Ya? Con esas dos pasa eso. Con la 2x2 menor o igual a 12, ¿cierto? Es como si ustedes ese 12 lo empiezan a aumentar. Aquí, ¿cierto? Lo que va a pasar es que esta recta se les va a empezar a ir para arriba. Y de nuevo, pues, va a llegar a este momento. Por ejemplo, a ver, acá arriba, ¿cierto? Aquí. Si el de 12, ustedes pasan, por ejemplo, a 12x2 menor o igual a 18, ¿cierto? Les va a pasar esto. Van a llegar ahí al borde. Y este se les va a fusionar con esa. Y todo esto va a ser región factible ahora.
Y de ahí, si pasan del 18 para arriba, ya ahí también esta restricción se hace irrelevante porque tienen tanta hora disponible que en realidad la que es restrictiva, ¿cierto? Pasa a ser esta otra, la 3x1 más 2x2 igual a 18, ¿ya? Y de ahí para arriba las horas extra que puedan tener en esa planta importan bien poco porque son demasiadas para sus necesidades en el fondo, ¿ya? Con esas dos restricciones pasa eso. ¿Hasta el momento se entiende? O más o menos, obviamente esto igual lo vamos a repasar a todos los modelos, lo vamos a volver a ver 1000 veces de distintas maneras, pero por el momento se entiende más o menos cuál es la idea. Sí, profe. Sí, ya. Voy a ver, no borre por si acaso, está en esa, igual esto después se lo subo, pero está muy rayada, entonces lo que quiero hacer ahora en realidad necesita más rayas, así que para que no se enreden tanto, lo paso a otra. La 3x1 más 2x2 menor o igual a 18, ¿cierto? Aquí es ligeramente distinta en su comportamiento. Aquí pueden haber cambios de dos maneras, ¿de acuerdo? Un cambio que yo podría hacer, ¿cierto? Es del 18. Si yo, ¿cierto? Este 18 lo modifico, si doy más o menos horas, ¿cierto? Acuérdense lo que les decía, en una recta, ¿cierto? Lo que tengo es esa constante, ¿cierto? Es en el fondo un coeficiente de posición, ¿cierto? Y si yo cambio ese 18, lo que va a pasar es que esta recta, ¿cierto? Se va a mover para allá o se va a mover para acá, ¿cierto? Según cómo lo modifique. Si el 18 lo aumento, se va a ir para, entre comillas, digamos, para la derecha arriba, ¿cierto? Porque en realidad esto se mueve en la dirección de su pendiente, se va agrandando. Si achico el 18, si tengo menos horas disponibles, se va a mover, ¿cierto? Para acá abajo, entre comillas, ¿cierto? Y va a ir achicando la región factible. ¿Hasta dónde va a pasar eso? De nuevo, si yo aumento el 18, lo suficiente como para que esta recta se mueva tanto para acá, que termine coincidiendo con ese punto, por ejemplo, ahí, ¿cierto? En este caso, yo voy a tener que todo esto también es región factible, ¿cierto? Todo esto pasa a ser región factible. Y mi región factible queda como un rectángulo, exactamente como un rectángulo. Si aumento más todavía, lo sigo creciendo, crecer, por ejemplo, podría hacerla pasar por aquí. Pero le pasa lo mismo que pasaban delante, ¿cierto? Con las otras dos restricciones. Que tengo tanto recurso de eso que al final, para efectos del modelo, no es ni siquiera restrictiva, o sea, no, ni siquiera me acota realmente la región factible. Entonces, la región factible sigue estando definida por las otras cuatro paredes, o sea, la x1 menor o igual a 4, la 2x2 menor o igual a 12, y más x1 y x2 mayor o igual a 0. Eso es lo que me define el rectángulo. Y esta otra tiene tanto recurso que obviamente ya no es 18, sino es un número mayor, pero está tan lejos, está tan para allá, para arriba, ¿cierto? Que no restringe nada. Entonces, obviamente, el resto es la que me construye efectivamente la región factible, ¿ya? Pasa lo mismo si ustedes cambian eso en particular, la cantidad de horas disponibles de ahí, el recurso. El recurso se las posiciona simplemente, se las mueve, ¿cierto? Para arriba, para abajo, en el fondo, pero no le cambia la inclinación, ¿ya? No les puede cambiar la pendiente. Porque la pendiente, ¿cierto? Acuérdense que esta recta, ¿cierto? Era lo que habíamos dicho, x2 es menos 3 medios de x1 más, bueno, lo he escrito bien como 18,2 para que nos veamos los números que aparecen ahí, ¿cierto? Que en realidad es 9. La pendiente de esto, ¿cierto? Es ese menos 3 medios, ¿cierto? Menos 1,5. Y esa pendiente, cuando yo cambio el 18, no me cambia, pues no tiene nada que ver, ¿cierto? Yo lo que estoy trasladando, ¿cierto? Esa recta es para arriba o para abajo, pero no me están cambiando la pendiente de ninguna manera. La pendiente sí cambiaría, ¿cierto? Si es que yo altero alguno de estos valores. Si altero algún coeficiente de alguna variable, ahí sí, ¿cierto?
me va a variar la pendiente. Por ejemplo, si digo que después hice un análisis, ¿cierto? Y por ejemplo, aquí, ¿cierto? Lo que dice es que en la planta 3, ¿cierto? Un lote del producto 1 consume 3 horas. Imagínense que después de un tiempo trabajan y se dan cuenta que en realidad no se necesitan 3 horas, sino que se necesitan 2 horas solamente, ¿de acuerdo? Esto pasaría, ¿cierto? Ya no es 1,5 menos 1,5, sino que pasa a ser básicamente 1, ¿cierto? Pasa 2, 2, que les queda menos 1. La pendiente menos 1 con respecto a esta, ¿es más o menos inclinada que esa? ¿Cómo anda el álgebra? Menos 1 es menos negativo, ¿cierto? Como pendiente es un número más cercano al 0, es menos negativa. Entonces, en el fondo, ¿para dónde se mueve la pendiente? ¿Cómo anda el álgebra? ¿No le suena mucho? Ya. Recordatorio. Si, por ejemplo, esta fuera mi pendiente, por ejemplo, menos 3 medios, una pendiente menos negativa es necesariamente así. Por ejemplo, esta podría ser una pendiente de menos 1, ¿ya? Acuérdense que una pendiente de 0 finalmente es perfectamente paralela al eje, ¿ya? Necesariamente paralela al eje. Esto sería 0. Una pendiente positiva obviamente crece para allá, puesto mayor a 0 en realidad es estricto. Y mientras más negativa, en realidad esto se va haciendo más empinado. Por ejemplo, algo así necesariamente, ¿cierto? Es mayor a menos 3 medios. Más negativa todavía, puede ser menos 4, ¿ya? Entonces, cuando yo hago esto, ¿cierto? Si es que, por ejemplo, reduzco este valor de 3, me demoro menos en el uso de recursos para ese producto en esa planta, lo que va a producir es esto, ¿cierto? De menos 3 medios se me va a mover a esta recta, va a quedar menos parada si la quieren ver. Y aquí, ¿cierto? Gráficamente, qué mal mi pulso. Voy a tratar de hacerlo ahí, por ejemplo, quedaría algo así. Esa podría ser, está horrible, parece una curva, pero ya, digamos, eso sería, por ejemplo, 2x1 más 2x2 menor o igual a 18, ¿ya? Y mi región factible, esto, ¿cierto? Que antes partía de aquí para acá, ahora parte de aquí de ahí para allá, ¿cierto? En el fondo, ahí, ¿cierto? Esa sería un poco la, no sé qué hizo, pues empezó ahí a mostrar otras cosas que no tenían nada que ver. A ver, déjenme salir. Veamos ahí está, sí. Ah, sí, porque eso estaba de antes, ya, ahí se ve todo. Eso es lo que haría, ¿cierto? Si es que, por ejemplo, yo altero ese 3. También puede pasar para el otro lado. Yo puedo modificar, ¿cierto? Los coeficientes de estos de consumo de los recursos de cada producto, ¿cierto? En esa planta, y lo que puedo terminar produciendo es que la pendiente se haga más negativa aún. Y ahí, por ejemplo, podría pasar esto, ¿cierto? Ay, oh, es que tengo mal el pulso. Así, por ejemplo, ¿ya? Y ahí lo que pasa es que esto va a ser de aquí para acá, va a ser la región factible, y este pedacito, por ejemplo, ya queda descartado. Ese punto ya no es parte de la región, sino que acá, por ejemplo, sería el nuevo punto, ¿de acuerdo? Entonces, el cambio de consumo de recursos, en este caso, ¿cierto? De esa restricción, lo que en el fondo va a hacer es como pivotearles, entre comillas, ¿cierto? La pendiente, ¿cierto? Se las va a hacer más aguda, se las va a hacer menos aguda, ¿cierto? En el fondo. Y eso también les puede cambiar, por supuesto, la forma de la región factible. Eso es básicamente lo que puede pasar si es que yo altero, por una parte, los lados derechos, ¿cierto? De los recursos, la cantidad de recursos que tengo disponibles, que acuérdense que eso me mueve
las rectas perfectamente en paralelo, o sea, o para arriba, para abajo, aquí para izquierda, derecha, en el fondo, eso es lo que en el fondo puede hacer un cambio de los lados derechos en particular. Y lo otro que puede pasar es cambiar, ¿cierto?, los coeficientes de las variables, ¿cierto?, que es en el fondo el uso de los recursos que éstas tienen, que me podría cambiar el ángulo en que están, digamos, ¿cierto?, estos límites también de la región factible. Y también, obviamente, esto puede en algún momento pasar que me altere la forma de la región. O sea, por ejemplo, si esto fuera tan empinado como para pasar por acá, por ejemplo, me va a cortar ese punto también, ¿cierto? Y va a quedar aquí el punto nuevo. Por ejemplo, si es que yo llegara a ser tan empinada esta restricción, también puede llegar a pasar algo así. Eh, ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo de análisis de sensibilidad? Eso ya ahora quería llegar a eso. Precisamente vamos a ver que el software, ¿cierto? Todos los software entregan esta información, pero con respecto en particular a los lados derechos. ¿Qué pasa y hasta dónde ustedes pueden cambiar estos valores? El software se los da, les dice, ¿ya? Hay unas tablitas, ¿cierto? Tanto en Excel como en Lingo, ¿cierto? Entregas información, les dice, ¿cierto? Hasta cuándo pueden mover esos valores, ya sea mayores o menores, sin que alteren de manera significativa la forma de la región factible. Eso es en particular, ¿de acuerdo? ¿Por qué es tan importante eso? Porque mientras la región factible entre comillas, tenga como la misma forma general, por decirlo de alguna manera, mientras tenga un poco esta forma que ustedes tienen ahí, poquito más allá, poquito más acá, los vértices en el fondo, pero en general, más o menos esa forma que está ahí, eh, la solución que ustedes tienen pueden ustedes predecir bastante bien y pueden calcular, de hecho, el cambio que esa solución tiene, los nuevos valores, ¿cierto? Con bastante facilidad, ¿ya? Y ahí obviamente les voy a mostrar cómo se hacen esos cambios, cómo se calculan esos cambios sin necesidad de volver a ejecutar el modelo, no es necesario. Pero si se salen ya del rango que indica el software en el fondo y que son los que obviamente aquí me sacarían un poco del marco que estoy, ¿cierto?, teniendo como región. Si me salgo de ahí, ahí lo que pasa, ¿cierto? Ya es para efectos del software impredecible, ¿ah? No es que no tenga solución, no, puede perfectamente tener solución, puede que hasta la solución se parezca mucho a la que ya tiene. De hecho, puede perfectamente pasar eso. Lo que pasa es que simplemente el software con la información que tiene no les puede decir mucho más. Es solamente eso, ¿ya? O sea, no les puede asegurar que la solución se mantenga o que se altere. El software no sabe, porque está más allá de lo que es capaz de ver en ese momento con la región factible que conoce. Es simplemente eso. Y ahí obviamente vamos a verlo, por supuesto, ¿cierto? En el software, dónde está toda esa información, ¿cierto? Y qué significa, ¿ya? ¿Se entiende más o menos? Sí. ¿Sí? Ya. Lo otro, a ver, nos quedará tiempo, nos queda, sí, sí, yo creo que alcanzo con un poco a explicar el efecto de la función objetivo. A ver, a ver, necesito volver a copiar el gráfico para... Esto está muy rayado, ¿cierto? Hagamos una diapositiva nueva en blanco. Ya. La función objetivo. ¿Qué es lo que es la función objetivo? Aquí, ¿cierto? Es lo que yo estoy viendo, lógicamente, la región factible se construye a partir, ¿cierto?, de las restricciones. La función objetivo no tiene nada que ver. La función objetivo, si ustedes, ¿cierto?, esto lo quieren escribir como recta, les va a quedar x2 es igual, ¿cierto?, a menos 3/5
x1 más z, ¿cierto? Que es una constante en el fondo para esta ecuación, dividido, ¿cierto? Por 5 también. Si ustedes despejan esta ecuación y dejan x2 solo a un lado para poder hacerla como recta, dibujarla como recta, les queda esto. Pero esto también, ¿cierto? Depende de z. Z es una constante, va a ser una constante, un valor, ¿cierto? Después cuando se tenga el óptimo va a ser el mejor posible. Pero si ustedes van probando distintos zetas, aquí lo que van a ir teniendo, ¿cierto? Son distintas rectas que pueden dibujar aquí, ¿cierto? En este plano. Menos 3/5. Si esta recta, ¿cierto? Su pendiente es menos 3/2. Menos 3/5 es una recta que tiene la pendiente más o menos empinada que esta. ¿Cómo es? Más. Menos 3/5, ¿cuánto es en decimales? 0,6, menos 0,6, ¿cierto? Y menos 3/2 es menos 1,5, ¿ya? Menos 3/2 es más negativa que la otra, ¿cierto? Que menos 3/5. Así que menos 3/5, claro, es menos empinada en realidad, es más cercana a 0. Entonces va a ser, por ejemplo, a ver, voy a dejar aquí al medio ya, una tontera. Una recta sí, obviamente, que tiene una pendiente más planita, ¿cierto? Menos agresiva. Pero aquí es cierto donde empieza cómo funciona el método simplex en realidad, que, ¿cierto? Yo les decía que el óptimo siempre aquí va a estar en un vértice. Entonces, en realidad, lo que va a pasar es que el óptimo esté, por ejemplo, ahí, ¿ya? Esta va a ser, ¿cierto? Es la que representa la función objetivo para un z específico, que es el z óptimo, y que toca la región factible en un vértice y en un solo punto. Porque cuando eso pasa, ¿cierto? Cuando toca solamente un punto es cuando está realmente en el óptimo, ¿cierto? El método funciona así. De ahí vamos a ver, vamos a ejecutar y vamos a ver que efectivamente el 2,6 en este caso es el punto óptimo, ¿ya? Pero aquí lo que quiero que recuerden es esta pendiente, ¿cierto? Tiene esa pendiente y toca ese punto en particular porque los coeficientes de x1 y x2 son 3 y 5, ¿cierto? Porque eso me forma esta pendiente. Si yo altero ese 3 o ese 5, la pendiente me cambia, ¿ya? ¿Y qué pasa? Si la hago más positiva, ¿cierto? Esto obviamente se va a ir moviendo para allá. Y de todos modos, ¿cierto? Esto va a seguir tocando ese punto hasta que yo haga esta pendiente 0, por ejemplo, que sería una lecera, pero sería, por ejemplo, 0, ¿cierto? Y va a coincidir con esta recta. Pero eso obviamente no pasaría porque tendría que ese 3000 en realidad lo llevarlo a 0, y que obviamente eso no tiene mucho sentido. Pero al revés, si yo esto lo empiezo, a ver, hay dos posibles alteraciones. Si el 3 los empiezo a hacer crecer, ya sea 4000, 5000, 6000, o bien el 5 lo empiezo a achicar para que la fracción, ¿cierto?, empiece a crecer, lo que va a hacer esto es moverse para acá, ¿de acuerdo? Va a ir rotando, ¿cierto? Esto va a ir girando, en el fondo estoy cambiando la pendiente, y puede llegar un momento donde esta pendiente termine coincidiendo con el 3/2 que yo tenía. Por ejemplo, si no altero el 5, pero el 3000 lo hago crecer, ¿cierto? Para que me dé 3/2, ¿cierto? Yo tendría que mover igual, obviamente, en el fondo el 3, aumentarlo, ¿cierto? Bastante, para que me dé la misma sería hasta 7,5, ¿cierto? Y ahí me daría los mismos 3/2. Pero ahí coincidiría con esta recta, ¿cierto? Y si lo sigo aumentando más allá todavía de eso, podría terminar con una recta, por ejemplo, de la función objetivo con esa pendiente. Y ahora el punto donde toca ya no va a ser ese, sino que va a ser este. Y me cambia el óptimo. ¿De acuerdo? Me cambia el punto óptimo.
Lo que vamos a ver de ahí, cuando esto lo vamos a meter en software y también esta información la entrega el software me dice efectivamente cuánto yo puedo alterar los coeficientes de la función objetivo sin que me cambie el punto óptimo. O sea, yo puedo cambiarle la pendiente a esto sin cambiar la solución dentro de cierto rango. Y no necesito volver a calcular la solución ni nada, porque si está dentro de los rangos que me dice el software, yo sé que no va a cambiar la solución, no necesito ni hacer la prueba, no va a cambiar. Y si me paso de esos rangos, de nuevo, pasa lo mismo a la situación anterior. Simplemente es impredecible. Yo podría, de hecho, conservar la misma solución, yo no lo sé, pero también podría cambiarla y podría cambiarla mucho. Pero no tengo ni idea si eso va a ocurrir así o no, porque de nuevo está como fuera del rango de las cosas que el método en las condiciones actuales me puede decir, ¿ya? Eso es gráficamente un poco, ¿cierto?, lo que hace el análisis de sensibilidad. Ahora, todo esto, ¿cierto?, el software lo entrega de manera numérica y eso es lo que ya en la próxima clase vamos a ir, les voy a mostrar dónde están los datos, ¿cierto? Y toda la historia, nos vamos a acordar también cómo ingresar un problema y resolverlo. Pero por el momento, ¿cierto? Me interesaba primero recordarles un poco cómo funciona el método, el modelo, cómo se construye, qué es lo que representa el modelo también gráficamente y qué es la región factible y todo eso, y sus vértices y toda la historia para entender, ¿cierto?, de mejor manera lo que implica también alterar el modelo, ¿ya? Porque esa es la historia, o sea, aquí vamos a alterar el modelo de distintas maneras y lo que me interesaba, ¿cierto?, es que vieran ahí un poco qué pasaba cuando yo hacía estas alteraciones, ¿cierto? ¿Qué es lo que en el fondo estoy haciéndole al modelo cuando yo empiezo a mover sus parámetros? ¿Y por qué? Eso obviamente ahí les va cuando veamos lo que el software dice, los cambios que el software produce, les va a quedar como bastante más claro, pues pueden hacer el paralelo, ¿cierto?, con la gráfica y ustedes saben que se está moviendo más allá o más acá de la región factible, que me está cambiando de vértice, o qué es lo que efectivamente está haciendo, ¿cierto?, el software y el modelo y la solución cuando lo altero demasiado. Consultas, dudas que tengan, nada. No, profe. Bueno, ya pues chicos, entonces nos veríamos la próxima semana y ahí ya vamos a meter mano en el computador para ir viendo esto mismo que vimos ahora, dónde está, lo que es la información que tienen y ahí vamos a jugar un poquito con los números también para que vean reflejado lo mismo que vimos ahora, pero ya, ¿cierto? Ahí aplicándolo y viendo cómo podemos usar esa información para alterar el modelo. Ya pues chicos, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana.